Acompañé a mi hijo a casa de mi cuñada, y esa noche algo pasó con su primo que todavía no puedo sacarme de la cabeza. No fue planeado. No fue un error cualquiera. Fue algo que cambió mi vida para siempre. Si te gustan las historias reales, crudas y cargadas de emociones, suscríbete ahora al canal. Cada relato que publicamos es una confesión intensa, de esas que te atrapan y te hacen cuestionarlo todo. No te pierdas el próximo, suscríbete y activa la campanita. No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto ahora. Tal vez porque ya no aguanto más el peso de todo lo que pasó ese día. Tal vez porque necesito sacarlo de mí antes de que me envenene por completo. Mi nombre no importa, pero tengo 40 años. Un marido que trabaja todo el día y un hijo adolescente que, como cualquier chico de su edad, prefiere estar con los primos que en casa. Esa tarde fue un viernes, uno de esos días en los que todo parecía seguir el mismo guión de siempre. Preparar la mochila de Tomás, revisar si había llevado la consola, decirle que se portara bien y verlo salir por la puerta. Pero esa vez hice algo distinto. Le dije que lo iba a acompañar hasta la casa de Patricia, mi cuñada. No había una razón concreta. Solo. No quería estar sola. Necesitaba ver a alguien. Respirar otro aire. No imaginaba que ese pequeño impulso iba a cambiar mi vida para siempre. Cuando llegamos, Patricia estaba con una copa de vino en la mano y me ofreció una encejida. Me senté en el sofá, como si necesitara derretirme dentro de él. Iván salió de su habitación, saludó rápido, sin mucho interés, como siempre hacen los chicos de 20 y algo. Me pareció normal, nada raro, nada que llamara la atención. Pasamos un buen rato charlando, riéndonos de pavadas. El vino seguía fluyendo, y yo me sentía liviana, como si me estuviera sacando una mochila invisible que había estado cargando durante años. Julián no llamó ni una vez, no mandó ni un mensaje, nada, pero eso tampoco era raro. Hace mucho que nuestras conversaciones se resumen en temas domésticos o silencios largos, así que seguí tomando y riendo, como si tuviera permiso para olvidar por un rato quién era. Después de la tercera copa, sentí que el baño me llamaba urgente. Me levanté algo mareada, con ese calorcito en la cara que solo da el vino cuando ya pasaste el punto de retorno. Subí las escaleras, abrí la puerta del baño, sin pensar ni siquiera toqué antes, y ahí fue. Ahí lo vi. A Iván. Estaba sentado en el inodoro, medio inclinado hacia adelante, con los pantalones a medio muslo. La luz del baño era fuerte, blanca, y no dejaba lugar a dudas. Fue un segundo, tal vez menos. Cerré la puerta de golpe y bajé corriendo las escaleras como si hubiera visto un fantasma. Sentí la cara hervirme de vergüenza y al mismo tiempo un nudo extraño en el estómago. No era solo vergüenza, era otra cosa. Algo que no quería nombrar. Algo que no debería estar sintiendo. Patricia no notó nada. O fingió no notar. Yo me senté de nuevo, pero ya no me reía igual. Sentía los latidos en el cuello. El calor en el pecho. La imagen no se me iba. Era como si se me hubiera incrustado en los ojos. Me repetía que era el alcohol, que fue un accidente. Que estaba exagerando. Pero no podía sacármelo de la cabeza. La forma en que estaba sentado, lo desprevenido que estaba, la naturalidad del momento. Todo eso me había despertado algo que creía muerto. Algo que no sabía que seguía ahí. Me sentía asustada. No por él, por mí, por darme cuenta de lo fácil que algo así podía hacerme temblar por dentro. Como si alguien hubiera metido una mano dentro mío y me hubiese apretado desde el centro. Esa noche, cuando volví a casa sola, me quedé en la ducha más de una hora. Me senté en el piso, con el agua caliente cayéndome en la nuca, y dejé que todo el vino saliera en forma de pensamientos sucios. Cerraba los ojos y lo veía otra vez. Ese segundo, ese gesto, me tocaba, sí, y después me odiaba por hacerlo. No me reconocía. ¿Qué mierda me pasaba? Tenía un hijo, un marido, una vida. No era una pendeja, no era una loca. Pero ahí estaba yo, con la cara entre las manos, sintiéndome viva por primera vez en años. Y también sucia, muy sucia. Como si hubiera cruzado una línea, aunque no hubiera pasado nada, porque dentro de mí ya había pasado todo. Durante toda la semana siguiente, no pude dejar de pensar en lo que vi. Era como una escena que se repetía sola, sin que yo pudiera frenarla. En el trabajo, mientras respondía correos. En la cocina, mientras cortaba verduras. En la cama, al lado de Julián, que dormía como si yo no existiera. La imagen volvía, y con ella algo parecido al deseo. Me sentía enferma, o tal vez adicta. Empecé a preguntarme si Iván lo había notado, si se había dado cuenta de mi reacción, si recordaba la escena tanto como yo. Me odiaba por eso, pero al mismo tiempo no podía evitarlo. Me aferraba a ese recuerdo como quien necesita oxígeno. Y entonces se me ocurrió la idea, una excusa, una
manera de volver a verlo de cerca, sin levantar sospechas. Fue tan fácil que me asustó. El viernes siguiente, le pregunté a Tomás si no quería invitar a Iván a dormir. Le dije que podían jugar videojuegos hasta tarde, que pidieran pizza. Que no molestaban. Él aceptó sin pensarlo, feliz de tener a su primo en casa. Y yo, por dentro, sentí una especie de adrenalina que no recordaba haber sentido desde mi adolescencia. Como si estuviera tramando algo prohibido. Pasé todo el día con una ansiedad que me quemaba el pecho. Limpié la casa 3 veces. Me perfumé para estar cómoda, me depilé, aunque no pensaba mostrarle nada. Mentira. Sí pensaba. Tenía fantasías, aunque me avergonzara admitirlo. No planeaba hacer nada. Pero algo en mí quería que pasara algo. Y eso ya era suficiente para sentirme culpable. Cuando llegaron, fingí naturalidad. Les preparé unas hamburguesas, me reí y con ellos les ofrecí helado como si fuera la mamá cool. Pero cada vez que Iván me miraba, aunque fuera de reojo, sentía un escalofrío en la nuca. No era solo atracción. Era como una corriente eléctrica entre nosotros. Yo sabía que él también lo sentía. No sé cómo, pero lo sabía. A las 11, los chicos se encerraron en la habitación de Tomás. Yo me quedé en la sala, viendo una película que no podía seguir porque mi cabeza estaba en otro lado. Mi cuerpo también. Cada ruido del pasillo me aceleraba el corazón. Estaba al borde de algo, aunque no supiera bien qué. No sé cómo fue exactamente. Solo recuerdo que, en un momento, me levanté para ir a la cocina y al girar, Iván estaba ahí, solo, frente a mí. Me dijo que Tomás se había dormido y que venía a buscar agua, pero no fue solo eso. Me miró distinto, con una intensidad que no se puede fingir. Se acercó despacio. Sin decir nada más, yo no me moví, no podía, lo juro. Mi cuerpo se quedó congelado, pero no por miedo. Era otra cosa. Me rozó la mano, un roce leve, como si quisiera confirmar algo. Y yo no la retiré, la dejé ahí, como si esa fuera la respuesta que él necesitaba, como si yo ya no tuviera voluntad, como si mi cuerpo hablara por mí. Lo que vino después fue inevitable. Me besó, y yo le devolví el beso, sin dudas, sin pausas. Lo besé con una necesidad que me avergüenza solo describirla. ¿Cómo? Si necesitara absorberlo, como si su boca fuera el único lugar donde podía respirar. Nos tocamos, nos buscamos, terminamos en el sofá, en silencio absoluto, apenas respirando fuerte con la casa dormida alrededor. Fue rápido, torpe, urgente, pero fue. Y al terminar, en vez de sentir culpa, sentí alivio, plenitud, como si me hubieran devuelto algo que me habían robado hacía años. Iván volvió al cuarto de Tomás y yo me quedé ahí, en la oscuridad, con las piernas temblando. Sabía que nada iba a ser igual después de eso. Y aún así, no me arrepentía. No día siguiente, evité mirarlo directamente. Preparamos el desayuno en silencio. Tomás hablaba de cualquier cosa, ajeno a lo que había pasado la noche anterior. Iván actuaba como, si nada. Ni una mirada cómplice, ni un gesto extraño. Y eso me desconcertó más de lo que esperaba. Me había dejado un vacío raro, como si me hubieran arrancado algo. Me había expuesto, entregado. Y él, simplemente volvió a ser el primo tranquilo. Me sentí estúpida, sucia. ¿Y si solo había sido un juego para él? Una calentura de una noche y ya, pero después, mientras recogía los platos, pasó por detrás mío y me tocó la cintura. Solo un segundo. Suavemente. Y entendí todo. No era indiferencia, era precaución. Discreción. Era un juego que recién empezaba. Después de eso, se volvió una necesidad, una que crecía con cada semana. Con cada excusa para que viniera. A veces inventaba que Julián iba a trabajar el fin de semana. Otras veces simplemente lo dejaba implícito. Iván entendía sin que yo tuviera que explicarlo. Empezamos a buscarnos con los ojos, con los gestos mínimos. En cuanto podíamos, nos escapábamos al baño, a la cocina, a donde fuera. Era una locura, pero también era liberador. Me sentía viva, deseada, como si después de años de rutina gris, alguien me hubiera encendido por dentro. Y eso por más inmoral que fuera. Era adictivo. Era como si finalmente hubiera encontrado una versión de mí misma que no sabía que existía. No había culpa. O al menos no en el momento. Me movía como en un sueño. Hacía el amor con él como si no tuviera un marido, un hijo, una familia. Como si no importara nada más que ese instante. Me miraba al espejo después y no me reconocía. Pero no me odiaba. Al contrario. Me gustaba. Me sentía fuerte, poderosa, aunque sabía que estaba construyendo algo con fecha de vencimiento. Iván era joven, libre, sin responsabilidades. Yo era todo lo contrario. Y aún así. Seguíamos. Cada vez más intensos, cada vez más arriesgados, como si estuviéramos esperando a que algo nos detuviera, algo que nunca llegaba.
Una noche, decidimos vernos en un hotel. Era más seguro, más cómodo. Nos encontramos en un lugar escondido, lejos del barrio, lejos de nuestras rutinas. Todo iba bien hasta que una alarma empezó a sonar. Pensamos que era una falsa alarma, pero al mirar por la ventana, vimos humo, un incendio. Nos vestimos como pudimos, apenas con la ropa interior puesta. Y salimos corriendo por las escaleras. La gente nos miraba. Algunos reían, otros nos grababan. Sentí el corazón en la garganta, pero también una excitación que no sabía explicar. Estábamos al borde del desastre, al borde de que todo saliera a la luz. Y eso, en vez de asustarme, me encendía más. Volvimos a casa riéndonos. Desnudos bajo un abrigo, empapados de adrenalina y de algo más. Julián estaba dormido. La casa en silencio. Y aún así. Entramos y seguimos. En la cocina. En el pasillo. Contra la puerta cerrada. Todo parecía fuera de control, pero dentro de mí, todo tenía sentido. Era como si el mundo estuviera girando solo para nosotros. Como si ese caos nos protegiera. Pero en el fondo, yo sabía. Sabía que no podíamos seguir así. Que tarde o temprano, algo iba a romperse. Pero en lugar de parar, apreté los ojos y seguí. Porque aunque me estuviera quemando por dentro, también me sentía más viva que nunca. La prueba de que nada dura llegó como una bofetada seca. Me hice una prueba de embarazo solo para sacarme la idea de la cabeza. No tenía trazo ni síntomas claros, pero algo en mí lo sabía. Como un presentimiento. Cuando vi el positivo, el piso se me fue de debajo. Me senté en el inodoro con el test en la mano, temblando. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, en silencio, como si el mundo se hubiera detenido. Pensé en Julián, en Tomás, en Iván. En todos los escenarios posibles. Y todos eran un desastre. No sabía de quién era. No quería saberlo, pero en el fondo, lo sabía. Lo sabía con el cuerpo, con la piel. Esperé 2 días para decirle a Iván. Lo cité en un café cerca de su facultad. Apenas me vio, supo que algo pasaba. No saludó con beso. No preguntó por cortesía. Me miró con esa expresión seria que no le conocía y dijo, ¿qué pasó? Le mostré la prueba. No dije nada más. Sus ojos se agrandaron. Su respiración cambió. Miró a los costados como si buscara una salida. Yo esperaba un gesto, una palabra. Algo, pero lo que vino fue el silencio más cruel que he vivido. Se levantó. Dijo necesito pensar y se fue. Así, sin más, como si yo no significara nada. Como si todo lo vivido fuera descartable. Me quedé ahí, con las manos heladas, deseando no haber dicho nada. Después de eso, desapareció. Bloqueó mis mensajes. No, volvió a la casa de Patricia. Tomás preguntaba por él y yo me inventaba excusas. Julián empezó a notar algo raro en mí. Me veía ausente, nerviosa, con cambios de humor que no podía controlar. Y al final, una noche, exploté. Le dije todo. La infidelidad, el embarazo. Todo. No lo hice para aliviarme. Lo hice porque ya no podía sostener la mentira. Julián me miró como si no me conociera. No gritó, no me insultó. Solo se fue, se levantó, agarró las llaves y salió sin decir a dónde. No volvió esa noche ni la siguiente. Y cuando regresó, ya era otro. Nos separamos al mes siguiente, sin peleas, sin abogados. Fue como desarmar un mueble viejo, frío, práctico, doloroso. Me mudé a un departamento pequeño, con una habitación para Tomás y otra para mí. No volví a saber de Iván, nada, ni un mensaje, ni una explicación. Era como si hubiera desaparecido del planeta. Yo, mientras tanto, lidiaba con las náuseas, las citas médicas, la soledad. Había noches en las que me despertaba sobresaltada, creyendo que él estaba ahí. Que todo había sido un mal sueño. Pero no. Estaba sola. Más sola que nunca. Y con un hijo creciendo dentro mío del que no sabía qué hacer. A veces me pregunto en qué momento exacto se rompió todo. ¿En qué segundo dejé de ser la mujer que miraba series con su esposo los viernes y me convertí en esta otra? Esta que se arriesgó, que se entregó al deseo. Que destruyó su casa con sus propias manos. No tengo una respuesta clara. Solo sé que no fue un impulso. Fue una suma de vacíos. Una cadena de silencios, un hambre que no supe identificar hasta que fue tarde. Y aunque lo perdí todo. Hay días, lo confieso, en los que cierro los ojos y aún puedo sentir su cuerpo contra el mío. Como una herida que nunca terminó de cerrarse. El embarazo avanzó en medio de un silencio espeso. No había nadie a quien contarle cómo me sentía realmente. Mi madre solo decía que debía ser fuerte, mis amigas no sabían nada. Tomás, pobre, vivía entre mudanzas, cambios de colegio y mis cambios de humor. En las consultas, los médicos me hablaban con ternura, como si asumieran que era una madre soltera por abandono casual. No por una historia podrida de deseo y traición.
Cada ecografía era una mezcla de amor y angustia. ¿Y si el bebé se parecía a él? ¿Y si su mirada me recordaba, cada día, el caos que había causado? Me repetía que era una nueva oportunidad, una vida limpia, pero no lo sentía así. Sentía que era una extensión de mi error. Empecé a evitar los espejos. Me costaba reconocerme, la piel distinta, los ojos tristes. El cuerpo cambiando sin permiso. No me sentía madre. Me sentía una sobreviviente. Cada patada dentro mío era una mezcla de culpa y ternura. A veces hablaba sola. Le pedía perdón a mi hijo por no haber sido mejor. Por haber elegido el placer sobre la estabilidad. Por haber traído una vida al mundo en medio del desastre. No sabía si estaba haciendo lo correcto. Solo sabía que no podía retroceder. Que ya estaba todo hecho. Y que lo único que me quedaba era parir. Literal y emocionalmente. Dar a luz a lo que fuera que saliera de todo esto. Hubo noches en las que soñé con Iván. No con el de la carne. Sino con una versión idealizada. Me hablaba. Me abrazaba. Me decía que todo iba a estar bien. Y yo lloraba dormida. Me despertaba empapada en sudor, con la mano sobre la panza, esperando que el día fuera más leve que el anterior. Nunca lo era. Pero seguía. Por Tomás. Por el bebé. Por mí, a veces. Me repetía que nadie me había obligado. Que fui yo. Yo sola. Y que, si había sido capaz de destruir, también tenía que ser capaz de reconstruir. Aunque fuera desde el polvo. Hoy escribo esto desde un rincón del departamento. Mientras escucho los dibujos animados de fondo. Tomás está en su cuarto. El bebé duerme. Y yo estoy acá, rota, pero viva. No busco comprensión. Ni consuelo. Solo necesitaba contar. Sacarme esto del pecho. Porque nadie sabe realmente lo que pasa en una casa cuando se apagan las luces. Porque a veces, la traición no es un accidente. Es una respuesta desesperada a una vida que ya no te sostiene. Y porque, aunque no esté orgullosa, tampoco me arrepiento del todo. Porque, por primera vez en años, me sentí viva. Y eso, aunque me haya costado todo, todavía arde.